¿Cómo le vamos a hacer para alimentarnos? ¿Cómo le vamos a hacer para escuchar la palabra? ¿Cómo voy a hacer para vivir mi vida cristiana? Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Te invitamos a que te quedes y escuches cada predicación y reflexión que estaremos subiendo a través de este medio. Sabemos que Dios te bendecirá y edificará con el contenido que semana con semana prepararemos para ti. No olvides seguirnos en las redes sociales como @casadediosmx. Dios te bendiga. Hola, bienvenido nuevamente a nuestro podcast de Casa de Dios. Estoy muy contento de tenerte nuevamente con nosotros en este episodio 2. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, el cual quiero compartir contigo. Fíjate que a lo largo de estos días, y sobre todo al inicio, hubo muchos mensajes a través de mis redes sociales, a través de WhatsApp de algunos hermanos de la iglesia, que me preguntaban: oiga, pastor, pero ¿cómo le voy a hacer yo ahora con esta prevención que nos están pidiendo las autoridades a todas las congregaciones de que no nos congreguemos? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentarnos? ¿Cómo le vamos a hacer para escuchar la palabra? ¿Cómo voy a hacer para vivir mi vida cristiana? Y justo ese es el título que le he puesto a este podcast número 2. Fíjate que nadie de nosotros esperábamos que todo esto se tornara como está el día de hoy. Pensábamos que iba a ser una enfermedad la cual simplemente pues tomando precauciones íbamos a poder estar bien. Sin embargo, pues todo esto se fue a un nivel mayor, el cual pues obviamente nuestras autoridades nos pidieron que no nos reuniéramos, que no estuviéramos un gran número de personas. Obviamente esto con el afán de prevenir un contagio, y gracias a Dios por estas estrategias que implementó nuestro gobierno. Y esto nos retó como iglesias, y no hablo obviamente como iglesia Casa de Dios, pero retó a la iglesia global a que transformaran la forma en que daban la palabra. De hecho, estaba viendo un como reportaje o documental que estaban haciendo en internet acerca de cómo cambiamos las iglesias, la forma en que dábamos la palabra de Dios. Y la persona que hacía este reportaje se sorprendía de cómo las congregaciones no se quedaron estáticas. Se sorprendía de cómo veía que muchos pastores y muchas iglesias trataban de dar esa palabra de Dios a través de las redes sociales. Créeme que nadie se imaginó que estas redes sociales fungieran como una vía de comunicación directa con los feligreses o con los congregantes de las iglesias. Y el día de hoy yo me gozo porque puedo ver que la mayoría de las iglesias tiene este contacto, y nuestra iglesia de Casa de Dios también tiene este contacto con cada uno de los congregantes. Y muchas veces esto que estamos viviendo trae como consecuencia temor, trae como consecuencia una desestabilización de nuestra rutina, por así decirlo, o de la forma en la que nosotros recibimos la palabra. Y justo por eso las preguntas que te mencionaba hace un momento. Y yo quiero mencionarte el día de hoy, de parte de Dios, 4 tips que nos van a ayudar a vivir nuestra vida cristiana durante la cuarentena. Yo sé, y a lo mejor muchos van a decir: es que pastor, eso yo ya lo conocía, eso yo ya lo sabía, pero yo creo que es de Dios que tú lo escuches nuevamente. Yo creo que es de Dios que abras tus oídos para poder entender la palabra de Dios. Y el tip número 1 para poder vivir una vida cristiana durante esta cuarentena es orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y lo voy a leer en la traducción viviente, dice en 4 sencillas palabras: nunca dejen de orar. Te lo voy a leer nuevamente. Nunca dejen de orar.
Yo sé que tú que me estás escuchando sabes y has experimentado que la oración tiene poder, que la oración es una llave del cielo que nosotros podemos utilizar para abrir puertas, para hacer cosas que nosotros no nos imaginamos, para recibir respuesta de parte de Dios cuando a lo mejor durante mucho tiempo no la habíamos recibido. Lamentablemente muchos cristianos, muchas personas dejan de orar. Hay personas que se les vuelve un hábito tener una vida cristiana sin oración. Una vida cristiana donde solamente van a la iglesia y ya. Pero cuando nosotros comprendemos este verdadero significado de la oración, nosotros podemos tener en nuestras manos un arma maravillosa, un arma increíble que nos puede dar victoria en cualquier circunstancia. Y sobre todo en estos momentos difíciles es importante que tú y yo aprendamos a hacer una oración efectiva. Una oración en la cual nosotros podamos ponerle a Dios nuestras peticiones y agradecerle por las cosas que estamos viviendo, que ese es un punto que vamos a ver más adelante. Pero lamentablemente, en estos momentos que estamos viviendo, muchos de nosotros nos hemos refugiado en otro tipo de cosas. Nos hemos refugiado en la televisión, nos hemos refugiado en nuestros teléfonos móviles y de alguna manera olvidamos que es importante orar. Y sabes, una oración que es poderosa es la oración en familia. Hay familias que yo sé que de alguna manera todas están unidas en su casa. Y esas familias son las que tienen que tomar esa gran arma y juntos ponerse en alguna hora determinada de la noche a orar, agradecerle a Dios por lo que ha pasado, poner en las manos de Dios las cosas que estamos viviendo. Nosotros como iglesia hemos implementado un grupo en nuestra página de Facebook en la cual si quieres te puedes agregar, @casadediosar. Ahí estamos y buscas el grupo oración, ahí puedes poner tus peticiones y de alguna manera nosotros vamos a estar orando cada sábado a las 6 de la mañana en vivo para poder ponerle a Dios esas peticiones que tú tengas. Pero es básico entender que nunca debemos dejar de orar. El segundo tip que la palabra de Dios nos dice para poder vivir una vida cristiana en estos momentos es leer y meditar la palabra de Dios. Y la Biblia en Josué 1:8 dice así: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Este es un versículo increíble que en lo personal me encanta, porque nos está dando una instrucción de parte de Dios y nos está dando una respuesta a esa instrucción. Dice la palabra de Dios, te lo voy a volver a repetir: estudia constantemente este libro de instrucción. Ahí está la instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Dice la palabra de Dios: estudia constantemente este libro de la instrucción. Constantemente quiere decir todo el tiempo. Quizá no vas a estar todo el día en tu casa con la Biblia abierta y cuando estés desayunando y cuando estés comiendo y cuando estés... No, simplemente tú puedes tener, como decíamos hace un momento, tu tiempo devocional, leer la palabra de Dios, leer algún plan de lectura y estar todo el día meditando esa palabra, que es la segunda instrucción que vemos. De día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Ahí nuevamente vemos una instrucción. No solamente es leerla, no solamente es meditarla, sino es asegurarnos, dice la palabra de Dios, de obedecerla. De nada sirve leer un manual de usuario, a lo mejor de un dispositivo móvil o a lo mejor de una computadora, y al final y al cabo no poner en práctica ese manual. Hacer las cosas como a ti se te ocurran, sostenerlo, prenderlo,
abrirlo como a ti se te ocurra, y de nada sirvió el haber leído el manual de usuario. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos de hacer las cosas que la palabra de Dios dice, porque tenemos un beneficio y tenemos una bendición al final de hacer lo que la palabra de Dios dice. Y lo dice este mismo versículo: solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo le he mencionado a algunos hermanos que sin duda es complicado y sin duda es difícil el poder tener una vida disciplinada de oración y de lectura. En lo personal, como mencionaba hace algún tiempo, es complicado tener este tiempo. ¿Por qué? Pues porque la carne está acostumbrada a hacer lo que se le pegue la gana. La carne quiere ver una película y le damos la película, y no me malentiendas, no estoy diciendo que está mal ver películas. La carne quiere una botanita y se le da la botanita, la carne quiere comer y se le da la comida, la carne quiere dormir y se le da la siesta. Entonces, estamos tan acostumbrados a hacer lo que nuestra carne nos pide, que nuestro espíritu no está fortalecido, y para poder tener fortalecido nuestro espíritu necesitamos cumplir, como hemos escuchado hasta ahorita, estos 2 puntos: orar, leer y meditar la palabra de Dios. Es importante que te des un tiempo con toda tu familia para poder tener estos tiempos de oración y de lectura de la palabra de Dios. A lo mejor puede ser en la mañana y en la noche decirle: nos vamos a volver a reunir para compartir qué fue lo que entendiste, qué fue lo que entendimos, en qué Dios habló a tu vida. Y hay un punto también importante que quiero que rescatemos acerca de cómo vivir nuestra vida cristiana, y es cantar. Qué hermoso es alabar al Señor con nuestra voz. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios con música. Aquellos que de alguna manera saben tocar un instrumento y han tenido la oportunidad de cantarle a Dios, es algo maravilloso. Usar tus manos, usar tu voz para darle la honra y la gloria a Él, es algo que te llena de alegría, es algo que te llena de emoción, y es algo que te renueva en muchas ocasiones las fuerzas. Cuando tú estés en casa, en este tiempo de cuarentena, es importante que también te des el tiempo de cantarle a Dios, de alabarle con esos cantos de alabanza, a aplaudirle, gozarte, danzarle al Señor y adorarle con esos cantos de adoración, exaltar su nombre, levantar tus manos, sentir cómo el Espíritu te va llenando de la cabeza hasta los pies y sentir ese abrazo y ese consuelo de Dios. Yo quiero decirte algo: a Dios le gusta cuando tú le cantas, a Dios le gusta cuando tú le alabas, cuando tú le adoras. De hecho, tú y yo somos creados para adorarle. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 104, versículo 33, cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Es un versículo que me llena de alegría y de alguna manera me enseña cómo es la forma que debemos de alabar a nuestro Dios, y el día de hoy te lo quiero compartir también. El versículo que acabamos de leer no solamente dice cantaré al Señor mientras esté en la iglesia, no dice cantaré al Señor en el tiempo de alabanza, no. El versículo que acabamos de leer dice cantaré al Señor mientras viva. Y tú solamente no vives en la iglesia, vives en tu casa, vives en tu trabajo, vives en todos lados. Y justo la palabra de Dios dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Y mientras haya aliento de vida en ti, debes de alabar a Dios, debes de cantarle a Él, debes de adorarle a Él. Y dice la parte siguiente de ese versículo 33, alabaré a Dios hasta mi último suspiro. No hay pretexto para dejar de cantarle al Rey. No hay pretexto para dejar de alabarle al Señor. Donde quiera que estés, en tu casa mientras barres,
en tu casa, porque ahorita nos la estamos pasando todo el tiempo en casa, mientras tiendes la cama, mientras haces tus tareas, mientras haces home office, adora a Dios, cántale, escucha alabanzas, y de esta manera, al nosotros cantarle, le estamos diciendo al Señor que es importante para nosotros, le estamos diciendo a Dios que es nuestra prioridad, le estamos diciendo a Dios sus grandes atributos. Tú eres grande, tú eres fiel, tú eres digno, tú nos amas, tú nos salvaste, tú nos rescataste, ya no somos esclavos, y tantas alabanzas tan hermosas que hay. Y el último punto que yo quiero hablar contigo a través de este podcast es agradecer. Muchos de nosotros, hermanos, hemos vivido cosas difíciles como causa de esta enfermedad. Muchos de nosotros hemos vivido cuestiones complicadas en nuestras vidas por esta cuarentena. Muchos se han quedado sin trabajo, a otros nos han descansado mientras está esta etapa de prevención en nuestras casas. Y he escuchado a muchos que se quejan, y he escuchado a muchos que repelan en contra del gobierno, que reniegan en contra de sus jefes, que reniegan en contra de todas las circunstancias que están pasando. Y cuando leemos el versículo de Primera de Tesalonicenses 5:18, podemos comprender un principio que es importante para todos nosotros. Dice la palabra de Dios: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo te pregunto en esta tarde, hermano, hermana, ¿tú perteneces a Cristo Jesús? Si respondiste amén, entonces dice la palabra de Dios que tienes que ser agradecido en toda circunstancia, no nada más en las buenas, no nada más cuando te vaya bien, no nada más cuando tengas dinerito en tu cartera o en tu bolsa, no nada más cuando esté asegurado el trabajo, no nada más cuando tengas todo lo necesario para vivir. Dice la palabra de Dios en toda circunstancia, en estos momentos difíciles, en estos momentos complicados, en estos momentos que obviamente nadie nos esperábamos, tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Aquellos que se pueden quejar, aquellos que pueden renegar, aquellos que pueden decir un montón de cosas en contra del gobierno, en contra de los médicos, en contra del mundo en general, deben de ser o pueden ser aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Pero insisto, si tú tienes a Jesús en tu corazón y tú le perteneces a Él, como acabamos de leerlo, entonces tú debes de ser agradecido en toda circunstancia. Hay familias que tenían mucho tiempo que no pasaban juntos en casa, y ahora al estar juntos en casa repelan el uno del otro y se dicen de cosas el uno con el otro porque no estaban acostumbrados obviamente a estar juntos, cuando lo que tienen que hacer es estar agradeciéndole a Dios por todas las cosas que Él va a hacer durante este tiempo de cuarentena en casa. Insisto nuevamente, es un tiempo importante que Dios te está dando con tu familia para poderte conocer nuevamente con ellos, poderte conectar nuevamente con los tuyos y juntos, en familia, poner en práctica estos 4 puntos que hemos visto el día de hoy. Que juntos, como familia, puedan orar. En esa oración poderle agradecer a Dios por todas las cosas. En esa oración poderle poner a Dios todas las peticiones de tu familia. Seguramente tus hijos, aunque sean pequeñitos, tienen peticiones. Tu esposa, tu esposo, tus hijos que si ya son más grandes, tienen peticiones, pueden tener un tiempo increíble de oración. Juntos pueden leer y meditar la palabra de Dios. Como te decía hace un momento, un tip muy importante: tempranito lean un versículo, un capítulo, un pasaje de la palabra de Dios, y al final del día
Pregúntense, retroaliméntense, ¿qué habló Dios a tu vida? Canten alabanzas al Señor. Si hay un músico en tu casa, dile, agarra la guitarra, agarra el teclado, vamos a cantar a Dios. Si no hay alguien músico en tu casa, puedes poner en YouTube alguna alabanza, puedes poner karaoke cristiano y ponerte a cantar y alabar al Señor desde tu casa. No hay pretexto para no cantarle, no hay pretexto para no adorarle. Y por último, como familia, sean agradecidos con Dios primeramente por todas las cosas, por todo lo que están viviendo, incluso por esta pandemia que estamos atravesando. Pero también agradécele por la vida de aquel o aquella que está a tu lado, de aquel o aquella que comparte tu techo, de aquel o aquella que comparte tu cama. Porque, mi hermano, es un tiempo donde Dios quiere fortalecer nuestra unidad. Fíjate, con mi esposa, con la pastora Aurora, habíamos estado orando por unidad en la iglesia. Habíamos estado orando porque hubiese ese espíritu de unidad en todos nosotros. Y nunca nos esperábamos una respuesta de Dios de esta forma. Obviamente primero debe de haber unidad en cada familia para después poder haber unidad en la iglesia. Porque si hay familias fracturadas que no se hablan, que no se llevan bien, que ni se dirigen la palabra quizá en el comedor o en el momento que estén compartiendo los alimentos, ¿cómo van a poder ser unidos en la iglesia? ¿Cómo van a poder trabajar juntos en la congregación? Y yo sé que este tiempo que estamos viviendo es respuesta también a ese tipo de oraciones. Depende de nosotros ahora valorar este tipo de cosas que estamos viviendo y transformar un escenario difícil, transformar un escenario complicado a un escenario de victoria. Dios nos pone los medios, hermano y hermana, para poderle buscar, para poderle servir de una o de otra manera. Y termino con esto. Nosotros como iglesia somos responsables, sí, de darte el alimento, sí, de ponerte en tus manos a través ahora de tus redes sociales, de tus dispositivos móviles, de tu computadora, la palabra de Dios. Sí somos responsables de llevarte ese pan espiritual hasta donde tú estás. Pero durante los otros días, que a lo mejor no hay algo arriba en las redes, que no se sube nada, es tu responsabilidad el buscarle a Dios y el vivir una vida conforme a la que Él le agrada. Porque quizá dices, en casa a lo mejor pues no hay forma de que fallarle, pero créeme que sí. A través de discusiones, a través de pleitos con tu esposa, de pleitos con tus hijos, puedes fallarle a Dios. Y yo te invito a que fortalezcamos esa relación de unidad como familias, que no te alejes de Él y que vivas una vida cristiana desde tu casa durante esta cuarentena. Cierra tus ojos y déjame orar en este día. Padre, te doy gracias en este día porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la situación que estamos viviendo como iglesia. Gracias por esta situación que estamos viviendo, Padre, como sociedad. Te ruego, Padre, que tú nos des una enseñanza después de todo esto. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú guiándonos, Padre, a qué es lo que tenemos que hacer como padres de familia, qué es lo que tenemos que hacer como hijos, qué es lo que tenemos que hacer como abuelos. En el nombre de Jesús te ruego que pongas esa carga en cada uno de los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, de buscarte y de vivir una vida cristiana. No permita, Señor, que se apague de nuestro corazón esa llama de tu Espíritu. No permitas, Padre, que se nos terminen las ganas de buscarte a través de una predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través del cantarte, a través de la oración. Y te rogamos, Padre, nos perdones si de alguna manera
no hemos sido agradecidos contigo, si hemos repelado, si hemos hablado en contra de nuestros jefes, en contra del gobierno, en contra de las circunstancias que estamos viviendo, perdónanos, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos por cada uno de los que está enfermo. Te pedimos por cada uno de los que están atendiendo a estos enfermos en los hospitales. Tú protégeles, tú cuídales, tú guárdales, Señor, y que podamos terminar esta etapa difícil en victoria. Este es un momento importante en que la iglesia está trascendiendo, en que la iglesia se está posicionando, en que la iglesia se está dando a conocer. Y Señor, a través de ese conocimiento de la iglesia, permítenos dar a conocer tu nombre. Permítenos dar a conocer que eres un Dios poderoso, un Dios de milagros que puede calmar cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier peste, cualquier cosa que pueda levantarse en contra de tu iglesia, en contra de este mundo. Señor, sabemos que estas pueden ser señales antes del fin. Y no oramos porque tú las quites, oramos para que nos des la sabiduría para seguir adelante, para actuar de la mejor manera y sobre todo para dar a conocer tu nombre a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias que estuviste con nosotros en este podcast. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con un contenido diferente y de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.